nos llama a pensar de otra manera y a que tengamos que hacer desde los medios de comunicación reflexiones y llamado para que recuperemos un poco la estatura y la altura de ese debate público. A ver si logramos darle otro nivel. Discrepar siempre y de manera contundente y de manera fuerte y con argumentos duros. Hay que hacerlo. Eso es parte del ejercicio democrático. Pero llamar a matar a otra persona, eso se sale del debate democrático. Eso es delito y no podemos llegar a tolerar que eso esté pasando en los medios de comunicación o que esté pasando en las redes sociales, en donde también se están haciendo llamados a matar a la gente. Eso no puede ocurrir. La pregunta es cómo podemos elevar ese debate nuevamente. ¿Cómo hacemos ese llamado, que es una construcción colectiva, es una construcción de todos, de los que están participando, los líderes de opinión sobre todo? Porque por darle gusto a las galerías de las redes sociales que aplauden la agresividad, los líderes políticos y los líderes de opinión se están prestando para ese tipo de juegos. Agredir, disparar, lanzar epítetos, lanzar calumnias sin pensar ni siquiera qué efecto está generando eso en los ciudadanos. ¿Cómo hacer para que líderes de opinión, líderes periodísticos, tengamos la responsabilidad de lo que tenemos en nuestras manos cuando manejamos un micrófono, un periódico, un medio de comunicación de la televisión o una cuenta en Twitter con muchísimos seguidores que genera una bola de nieve en este tipo de discusiones? ¿Qué hacemos? ¿Y cómo logramos desactivar un poco esa agresividad que se está viviendo en el ambiente? Esa es la pregunta que queremos plantear hoy en RCN Radio para que ustedes mismos nos den sus opiniones y nos digan qué podemos hacer. Queremos proponer el debate y queremos decirle a los oyentes que nuestra política editorial en RCN Radio ha sido siempre hacer periodismo sin agresividad y sin matoneo, y que queremos promover que el debate público en Colombia se haga sin agresividad y sin matoneo. No podemos permitir que desde los medios de comunicación se llame a matar a nadie. Y creo que tenemos que hacer un respire, un pare en el nivel de agresividad que están teniendo los debates en Colombia. Ese es el llamado que estamos haciendo desde RCN Radio. Ahí está lo que sucede en Colombia. Fíjate que no pasa acá en Venezuela. Uno escucha periodistas colombianos haciendo llamados a la reflexión, haciendo llamados que opiniones como estas son tocadas de fondo humanas. O sea, es decir, ya llegar a esos términos de irracionalidad. A mí me gustaría ver en Venezuela, por ejemplo, escuchando en Unión Radio a María Fernanda Flores y Alfonso Moleiro, un discurso similar a este, llamando a la sindéresis y no todos los días emitiendo opiniones sistemáticas que no generan ningún tipo de debate dentro de la sociedad, sino lo que han hecho es condicionar a un sector de la población, haciéndolo tener una actitud sistemática ante el debate político, un pensamiento de libertador. Era la primera acción de un gobierno debe ser dar educación a su pueblo. En este caso, la oposición política lo que ha hecho es tratar de obstaculizar toda luz moral, toda entrada de luz ética. O sea, ha bloqueado, digamos, el faro moral y ético de una ciudadanía para hacerla ya irracional, a que no sea, digamos, una sociedad que plantee opiniones fecundas, es decir, que generen nuevas y más profundas perspectivas a la misma sociedad, para que haya un debate más sano, más saludable. No, te dan una molotov, te dan un mortero, te dicen mata a un guardia nacional y recibes $2.000. Por favor. Llega el señor Pizarro y te dice, te doy unos zapatos, pero manténme este punto de concentración en un estado permanente de tensión, en un estado permanente, bueno, parece una especie de estado de sitio en donde ellos se están moviendo. Pero miren, esta denuncia que lo hace, ¿qué pasaría? Yo me pregunto esto. ¿Qué pasaría si Pedro Carvajalino dice se justifica bajo el artículo que salió en el Correo del Orinoco que manejaba Bolívar, que era de un supuesto periodista de Chile, que se llama el derecho de la insurrección, se justifica bajo los preceptos filosóficos de Simón Bolívar, en el artículo del derecho de la insurrección, matar a Álvaro Uribe Vélez? ¿Qué pasaría conmigo? Lo dice Abelardo de la Espriella y se lo vamos a leer. Los venezolanos de bien y la comunidad internacional en pleno deben entender que la muerte de Nicolás Maduro se hace necesaria para garantizar la supervivencia de la República. No se trataría de un asesinato común, sino de un acto patriótico que está amparado por la Constitución venezolana y que resulta por demás moralmente irreprochable. ¿Y tú sabes cómo lo justifica? Con el artículo 350. Claro, lo que llamaba Loren Salet cuando estaba viviendo
financiados justamente por el Centro Democrático, directamente. Bueno, uno dice Centro Democrático porque es el partido de Álvaro Uribe, pero cuando Loren Gómez Salet vivía en Villa del Rosario, en norte de Santander, él, en todas esas conversaciones que salieron algunas a la luz pública, llamaba a hacer limpieza social. Entonces esto viene siendo algo similar, pues, o sea, vamos a eliminar líderes visibles de la coalición política que apoya el ideal bolivariano, el ideal del presidente Hugo Chávez, y con esto estamos haciendo una limpieza social y salvando a la República. O sea, salvar a la República para parecernos en este momento a Colombia, que tiene más de 50% de pobreza, que tiene todas las calles de todos sus departamentos y de todos sus municipios llenas de personas en indigencia, que tienen en cada municipio 7 millones de desplazados internos, más de 7, 5%, en todos los municipios están por encima del 5% de desnutrición. En todos los municipios hay 5, 7%, 6%. Entonces a eso es lo que nos queremos parecer. O sea, ese es el llamado. O sea, en Colombia tienes tasas de interés del 100%. Los bancos prestan al 100%, por favor, búsquenlo. Si no me creen, Bancolombia, Da Vivienda, para que ustedes vean Colpatria, para que ustedes vean las tasas de interés del 100%. Tener una tarjeta de crédito en Colombia es un lujo. Tienes que tener, bueno, casi que presentar patentes de nobleza. Cosas están pasando. Miren, tenemos la etiqueta numeral Rondón pelea el 30J. Numeral Rondón pelea el 30J. Ya saben cuál es la consigna. La consigna es defender los derechos. La consigna es defender el derecho al voto. El derecho al voto. Nadie puede eclipsar la democracia. Y también voy a hacer una invitación a seguir al compañero @losguayoscon. @losguayoscon, Gustavo Gutiérrez, que anda también en ese proceso constituyente. Vamos pues con este video a propósito de la represión en Brasil y ya regresamos con más de Zurda Conducta. El presidente de Brasil, Michel Temer, recibió en Brasilia a la esposa y a la madre del opositor venezolano Leopoldo López. O Brasil tem muita preocupação com o que acontece na Venezuela. Ya han muerto 42 venezolanos asesinados en las protestas. Rechazamos esto, rechazamos la represión y por eso estamos aquí en Brasil. El presidente brasileño Michel Temer ordenó el miércoles el despliegue del ejército en la capital ante una protesta masiva. Fue divulgada una grabación en la que aparentemente el presidente de Brasil, Michel Temer, intentó comprar el silencio del exdiputado Eduardo Cunha, que pedía al presidente que no revelara detalles de la corrupción generalizada en su gobierno. O homem baleado na manifestação está em estado grave. Resulta bastante inverosímil que un sector de la derecha nos hable a nosotros de defensa de los derechos humanos y hayan en 2 oportunidades o en varias oportunidades la señora Lilian Tintori, que debe estar viendo Zurda Conducta con el señor Leopoldo López en este momento en su casa, que hayan ido a Brasil, hayan hecho lobby y que después pues traten de eclipsar cada una de las apariciones de ellos. Inclusive han tratado de borrar algunas de esas visitas que se expresaron en link de YouTube, borrar, por ejemplo, la visita de Julio Borges en el canal de YouTube, está tratando de censurarla para que no los relacionen con el señor Michel Temer, ¿verdad? Michel Temer, ustedes vieron un policía disparando con 9 milímetros, pero sacó el ejército a la calle, etcétera, etcétera, y tiene el montón de averiguaciones, de investigaciones sobre temas de corrupción, casi toda, bueno, usted lanza el Código Penal hacia arriba, cuando cae cualquier artículo del Código Penal, lo violó el señor Michel Temer, que fue un personaje que llegó al poder no por la voluntad popular y que ahorita quieren meter preso a Lula para que no se exprese la voluntad popular el otro año. Lo mismo quieren hacer con Cristina Fernández de Kirchner. Pero, el pueblo venezolano y el pueblo latinoamericano tiene también
necesaria para que estos personajes no lleguen al poder. Ya sabemos para qué llegan al poder. Llegan al poder para aumentar las horas laborales de 8 a 12, llegan al poder para vender bonos a 100 años y que después vengan los buitres, ¿verdad? Claro, pagarle, digamos, a esos que le los fondos buitres y que te digan, mira, tienes que pagar 30.000 millones de dólares este año, no sabemos cómo vamos a hacer, te vamos a embargar el país o nos tienes que dar algún recurso natural para poder pagar la deuda. Claro, que básicamente el tema de Venezuela entra por los recursos naturales. O sea, al Estado venezolano haberse negado a generar, digamos, concesiones en estas condiciones en las que los años 80, 90, incluso con el tema de Carlos Andrés Pérez, aquí dicen que Carlos Andrés Pérez nacionalizó el petróleo. Aquí a estas generaciones nuevas hay que explicarles que la estafa, una de las estafas generalizadas más grandes que se ha hecho en la nación fue esa falsa nacionalización del petróleo. ¿Por qué? Porque ya estaban por vencerse las concesiones de 50 años que había otorgado la dictadura de Juan Vicente Gómez. Estaban ya por vencerse, eran 50 años, se vencían en el 82, más o menos. ¿Qué hicieron ellos? La concesión era, a los 50 años inmediatamente pasaban todos los pozos petroleros, todos los campos donde se habían hecho exploraciones, los taladros, todo el andamiaje que estaban dejando la Creole, la ExxonMobil, las empresas inglesas como la Shell, Brixton Petroleum, BP. Ellos inmediatamente pasaban todo este material al Estado venezolano de forma gratuita, sin ningún tipo de pago. ¿Qué pasa? Al Carlos Andrés Pérez, 2 años y medio antes de que se terminaran las concesiones, hace la compra o rompe el contrato para indemnizar con más de 3.500 millones de dólares de la década de los 70, que es mucho dinero, 3.500 millones de dólares para comprar chatarra. Que 2 años y medio después, claro, él no iba a estar gobernando, 2 años y medio después pasaba al Estado venezolano de forma gratuita. Entonces, eso es una gran estafa. Y en Venezuela lo vendieron como la nacionalización del petróleo. De esto sale muy poco. Cosas están pasando. Así es. Y además, bueno, la entrega, bueno, al señor, a su amigo, a Felipe González, de una serie de empresas, sí, etcétera, etcétera, de cómo nacionalizaron y después privatizaron estos personajes. Pero bueno, miren, vamos a ver un video a propósito del plebiscito, que no se dice plebiscito, sino que se dice plebiscito, que no está contemplado en la Constitución. Plebiscito creo que hay y que creo que fue en algún momento determinado, lo hizo Pinochet, obviamente en Chile. Plebiscito creo que se hizo en Colombia en una oportunidad con el señor Álvaro Uribe Vélez sobre una serie de leyes y de cambios de las normativas jurídicas, que creo que fue en el 2003, 2002. En esa época, el plebiscito en Colombia, que lo perdió el señor Álvaro Uribe Vélez con las fuerzas de izquierda, contraponiéndose con las fuerzas de izquierda. Lo cierto del caso es que no está en la normativa jurídica, no está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no existe, por eso es que ellos están resemantizando, ya no se llama plebiscito sino consulta popular. Y entonces ahorita están tratando de hacer unos paralelismos históricos arrechísimos. Ellos dicen, bueno, el plebiscito o la consulta popular es como la que se hizo el pueblo cuando nosotros sacamos a Fernando VII de Venezuela, cuando éramos Capitanía General, y a través de Vicente Emparan, etcétera, etcétera, le consultaron al pueblo y dijeron sí o no, etcétera, etcétera. Y así es que se expresa la gente. Una consulta popular, etcétera, que además, tengo que decirlo, hay un grupo de gente, así como llenaron planilla, hay un grupo de gente que quiere votar como en 50 centros electorales. Una sola persona votando por todos los centros electorales. De hecho, fíjate que llamaba hoy justamente este señor que es alcalde, se me olvida el nombre de él, de verdad es muy mal alcalde de Sucre, no recuerdo el nombre de él, ahora. Pero este señor hoy justamente hacía un llamado, bueno, es la demagogia política y la estafa a la cual está llamando con una propaganda falsa, diciendo que ellos ya tenían casi que los centros, porque lo llamó así, los centros electorales montados en más de 536 ciudades en el mundo y más de 100 países. O sea, es decir, la mitad de las naciones del planeta Tierra
ya está cubierta con centros electorales para que la gente exprese su voluntad en esta consulta a los plebeyos. Claro, como no, a los plebeyos, como debe ser. Miren, vamos a ir a un video del señor Chugo Torrealba, cabeza de vulgaridad. Ya regresamos con más desorden de conducta. Hay los menores de edad también. Aquí el logro político fundamental sería lograr que este domingo, muchísimos más venezolanos se expresen que aquellos que Maduro logre convocar el 30. Si eso es así, entonces no es lo lógico que tenemos que ponernos a organizar eso. No a la militancia de los partidos de oposición, sino a todo el país, sin contar con la plataforma del CNE, en un proceso, repito, inédito, que va a contar con la hostilidad del gobierno. Entonces, por el amor de Dios, si en vez de estar organizando a eso, nos dedicamos a hacer un trancazo de 10 horas mañana, y otro de 20 horas pasó mañana, y otro de 40 horas el día siguiente, ¿para dónde va eso? Porque ese es el otro tema. Ese es el otro tema que tenemos que ver con muchísimo cuidado. Para que millones y millones y millones de venezolanos vayan el domingo a manifestar su voluntad, a expresar su voluntad, eso es posible, sí y solo sí hay un clima de razonable tranquilidad pública para hacer posible eso. Porque si hay conflicto, si hay violencia, si hay muertos, si hay conmoción, si hay eso, que es lo que el gobierno quiere, entonces no va a haber gente en las colas. Y que, esta semana tiene que ser una semana de agitación y no de construcción. Bueno, quien esté en esa agenda, yo lo respeto, pero no está ni en la agenda de la oposición, ni en la agenda del radar, ni en la agenda del sentido común. Esta es parte de todos los esfuerzos que Chugo Torrealba hace para desactivar la calle. Es parte de los... Porque además, él estaba hablando de la convocatoria para el lunes 10. ¿Qué tiene que ver la convocatoria del lunes 10 con el domingo 16? Pero es que además dice cosas como que si hay calle, no puede haber domingo 16. Es decir, que si hay calle, la gente no va a asistir el domingo 16 porque la organización, como que si esos escuderos y esos muchachos que andan en la calle... Ustedes vieron, ¿no? Las divisiones, el hecho de que hayan cambiado en menos de una semana de plebiscito a consulta popular. Sí, es que de hecho en los sectores populares no se habla de eso, no se conoce de eso, no saben qué es, y ellos lo saben porque ellos tienen a su gente haciendo encuestas, ¿verdad? Y saben que la gente no tiene ni idea, lo voy a decir, discúlpeme, ¿qué carajo es eso? No entienden. Entonces, evidentemente, el Estado venezolano está promoviendo a través de la ley, de la Constitución, el artículo 348, promoviendo una Asamblea Nacional Constituyente que es completamente legal y constitucional. El pueblo conscientemente sí está asistiendo a esos llamados, a esas asambleas, porque hay una propuesta. Lamentablemente, con el tema de la oposición política no hay una propuesta. Uno ve... porque no hay que negarlo, uno ve dentro de esta gente, de estas trancas irracionales, ve gente muy apasionada, que de verdad cree en estar ahí, no sé en realidad en qué creen, porque los argumentos, o sea, es si se aprueba la constituyente, esto me ha pasado en 2 trancazos, no me gusta decirles trancazos, pero bueno, como lo llaman ellos para que la gente lo identifique. La gente te dice, no estamos trancando porque si aprueban la constituyente, te van a quitar el carro. Porque si aprueban la constituyente, te van a quitar la casa. Entonces tú lo ves, oye, de gente que se ve que tiene una formación. Eso es lo que le han dicho a un montón de personas y lo que ha hecho la revolución bolivariana es entregarle casas a la gente. 1.700.000. 1.700.000 casas. Ojo, 1.700.000 en estos últimos años. Pero, o sea, se habían entregado, pues, obviamente. Entonces... empiezan con, obviamente, el apelar a la irracionalidad, el apelar al sentido común, que supuestamente es el menos común de los sentidos. Y uno les explica. Pero
Obviamente están jugando también con el tema del miedo, están diciendo, bueno, se va a disolver la república, si el 30 de julio ellos logran, entonces ellos van a cambiar toda la estructura del Estado, y empezaron con el tema de las comunas, y empezaron con el tema de los consejos comunales, y la constituyente comunal, y la constituyente de Nicolás Maduro. Empiezan a generar apelativos para que la gente vaya aprendiendo. Lo cierto del caso es que lo que ustedes no han logrado es colocar en su base electoral el tema de si es un plebiscito que no existe en la Constitución y por qué después se llama consulta popular. Ahora bien, la pregunta a la gente, ¿eso va a tener un recibito? ¿Usted cuando llega va a votar con una máquina? ¿O usted se anota en un libro? ¿Cómo se va a expresar ustedes? Y aparte de eso, ¿por qué van a quemar el registro electoral después que quede? Sí, no, de hecho, están llamando a que pueden ir menores de edad. A los de 16 años a expresarse. Sí, porque es una consulta, no ni siquiera, de 14, 15, porque es una consulta ciudadana. Ah, muy bien. Así lo están llamando. Yo creo que van a terminar votando 90 millones de personas. El señor Ocariz hoy en la tarde lo decía. Igual que estos sectores que están llamando a la fulana hora cero, ellos están haciendo el llamado a una consulta ciudadana, ¿verdad? Y que puede ir gente de 15, 14 años, incluso extranjeros. Incluso, para que ustedes vean, es una estafa, el montaje se ve, por favor. Se ve el montaje. O sea, cuando te dicen, no importa que usted esté en el Zulia y vote en Caracas, puede ir a cualquier centro a expresar su opinión. Entonces, el montaje se ve la trampa. Entonces siguen jugando a mentirle a la gente, siguen jugando a defraudar, para que luego toda esa frustración la dirijan inmediatamente al 30 de julio. Por favor. Así mismo, miren, nosotros vamos a mostrar ahorita 2 videos, porque en Venezuela se ha hecho una especie de combinación de todas las formas de lucha de la derecha. Es decir, han apelado a la supuesta democracia, han apelado a las elecciones en el 2015, después se fueron porque iban a sacar al presidente Nicolás Maduro en 6 meses, después plantearon una especie de impeachment que no existe en la arquitectura jurídica de Venezuela. Después, bueno, dijeron que el presidente Nicolás Maduro era colombiano. Después plantearon un referéndum revocatorio, pero como son burde flojos, llegaron fue en marzo y tenían que haberlo hecho el 10 de enero. Bueno, han planteado una serie de sinsabores en términos de estrategia política, ¿verdad? Y también se han ido al tema mediático. Es decir, hay algo que se llama el fake news, que es la noticia falsa. Que esa que te llega cuando te levantas en la mañana y como tú no identificas, ¿verdad? Como tú no investigas, porque de repente el trabajo no te lo deja, tú te comes toda esa mentira sin necesidad de hacer un análisis previo sobre esta situación. Este caso en particular fue de un humorista. Apenas nosotros lo vimos dijimos, esto es mentira. El tema de las insignias de los militares, pero viene en función de tratar de menoscabar a los compañeros de la Guardia Nacional Bolivariana. Desde acá le mandamos un saludo a los compañeros, al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Estuve hablando con él en estos días y pues obviamente uno se preocupa porque ¿por qué el objetivo? ¿Para qué? Para legitimar, por ejemplo, después una acción violenta. En el caso en particular, la Titi hizo un video que fue hecho en Valencia, en el antiguo casino. Ahorita se me olvida el nombre, se llamaba creo que Momentum, el lugar se llama Momentum, el lugar en una zona de Valencia, y el padre de la Titi se hace pasar por un guardia nacional. Le pegan a la Titi, ¿verdad? Aquí ya me mandaron nuestra compañera. Para los que no sepan, la Titi es un hombre... La Titi es un humorista, pero que a través de las redes sociales, miren, se expresó Nacho, se expresaron un montón de pajú. Se expresó Marco Música, qué bola, esos guardias atacando a un humorista, etcétera, etcétera. La gente se lo creyó, que es lo peor. Y esto fue lo que dijo la Titi. Vamos con el primer video y ya venimos con más de su otra conducta. Este va a ser mi último post para dejar en claro lo del video. Primero quiero aclarar que no es ninguna estrategia de nada. Fue un error, una cagada gigante de mi parte. En este momento la misma rabia que ustedes sienten por mí, la siento yo por mí mismo.
pero sobre todo tengo mucha vergüenza con un país entero, vergüenza con un país al que amo, porque cada uno de los chamos que han matado en todo este peo también me han dolido a mí. Y este video, quiero aclarar, no es para justificarme ni para reivindicarme con un coño. Este video es para pedir perdón porque yo sé que la cagué, porque ese era un video que era hecho para otra vaina, pero cuando se hizo viral entré en pánico, perdí la noción, pedí asesoría y recibí una asesoría mala. Y ojo, cuando digo esto no es que le estoy echando la culpa a nadie más, es mi responsabilidad, fui yo el que tomó las decisiones. Hoy, con muchísima vergüenza, le pido perdón a gente a la que yo admiraba, como Norquis, como Nacho, Edgar Ramírez, que me defendieron y se abocaron a optarme. Ustedes, los seguidores que me respetaban por mi trabajo y que hoy están decepcionados de mí, solamente puedo pedirles perdón. Algo que yo creía que iba a ser insignificante se me creció en las manos y me estalló. Esto hace parte de el gran escenario de montajes mediáticos que se vienen generando. Él puso a su papá como guardia nacional pegándole una cachetada, todo el mundo como un efecto eco, un eco distorsionado, empezaron a decir, ¡qué bola! La Guardia Nacional, ¿quién le pide perdón a la Guardia Nacional Bolivariana? Que todos los días la atacan. Sí. ¿Quién le pide perdón a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Quién le pide perdón a aquellas personas que incautos reprodujeron, como el pajugo de Javier Alamadrid, como Marco Música, como todo lo que ellos llaman en las redes sociales los evangelizadores, los influencers? Lo que son una cuerda de pajugos que no se dan cuenta que a veces caen como bolsas. Es que nada más por las insignias, como se colocaba el señor, la gorra, por el cabello, el corte de cabello, que no era un corte de cabello militar, y porque lo pasa una semana después. Y yo con esto no voy a hacer mayor análisis, voy a pasar el video de una de las muchachas que cayó incauta, ¿verdad? ¡Qué bolas esa Guardia Nacional! La intoxicación informativa. Y miren qué fue lo que le dijo al señor Latiti. Wow, yo estoy sorprendida de lo que uno tiene que enterarse, saber y ver. No puede ser que yo haya posteado un video de Latiti en estos días apoyándolo por ser artista, por ser comediante, por trabajar con él, por conocerlo, por creer que es una persona seria. Y resulta que el señor estaba haciendo un ensayo jugando con la sensibilidad de los venezolanos. Señor, qué poca seriedad. A usted le dicen Latiti, ajá. A usted lo que hay es que mentarle la madre por abusador. ¿Oyó? Por eso es que yo muchas veces me limito a apoyar. Por eso es que yo muchas veces prefiero mantenerme a distancia, al margen, y no prestarme para este tipo de sinvergüenzuras. A toda la gente que me sigue, mil disculpas por postear a este sinvergüenza que le dicen Latiti, vagabundo. Van a pedir perdón, señor Nacho, Marco Música, porque al menos esta repudió la acción. Claro. Javier Alamadrid, el que él no sabe por qué, extrañamente, en términos psicológicos, le gusta la canción. La constituyente va. Él no sabe por qué le gustan las canciones chavistas. Sí. Van a pedir perdón a los guardias nacionales. ¿Qué pasa si esto fuese una dictadura, como ustedes dicen, y por usurpación de identidad este muchacho tendría que estar preso ya? Es mejor dejarlo para que él se dé cuenta, confronte con la realidad su estupidez, la vea de frente, se avergüence y se ruborice. Él lo va a pagar porque la gente, ¿quién le va a creer ahora a Latiti? Ahora bien, este fake news que acabamos de mostrar pudiese venir escalonado, como hicieron con Libia. Correcto. Que reprodujeron la Plaza Verde
la gente de Al Jazeera La toma de la Plaza y Verde. dijeron que habían tomado Trípoli. Ellos pueden hacer un fake news diciendo que tomaron Miraflores. Y para la realidad internacional, tomaron Miraflores y ya el pueblo salió y hay que mandar unos marines a ayudar a los demócratas que están restableciendo el hilo constitucional. ¿Qué dices tú al respecto? Sí, esto se ha visto por lo menos en todos los países donde se ha llevado a cabo una operación militar, caso de Siria, de Irak, de Libia, se ha visto previamente tomado o atacado a través de los medios de comunicación, estas operaciones psicológicas. O sea, cuando tú quieres atacar a un blanco objetivo, tú buscas la forma de atacar a ese blanco. Entonces, ¿qué utilizas? Utilizas a los medios de comunicación, es decir, haces guerra mediática, haces guerra psicológica, haces guerra de redes, guerra tecnológica. O sea, cuando uno dice que en Venezuela se le está aplicando una guerra económica, sí, efectivamente, pero eso no es solamente lo que está pasando, es uno de los elementos de esta guerra sin límite o esta guerra total o guerra irrestricta que forma parte de las nuevas doctrinas de guerra. Existen muchos elementos, o sea, la guerra diplomática, la guerra de redes, la guerra bacteriológica, la guerra de ayuda humanitaria. Cuando un país supuestamente se ve obligado por varias naciones poderosas a recibir algún tipo de ayuda humanitaria y rechazándola por ser un país soberano, entonces cae en el tema de que es un estado forajido. Entonces tenemos la guerra tecnológica, la guerra informática, la guerra financiera, que es básicamente también lo que han estado aplicando aquí en estos últimos años, que ha sido sumamente efectiva a través de el cambio paralelo que tiene en la frontera. Y esto sucedió, lo mismo sucedió en Libia, lo mismo sucedió en Irak, antes, previo a la invasión militar de Estados Unidos a Irak. Se pasaron más de 100 películas, o se hicieron más de 100 películas con referente a la figura maligna de Saddam Hussein, incluso series televisivas como Los Simpsons, como South Park, para los niños, que ya luego cuando llegasen a una edad media o a una edad adulta, comenzasen a racionalizar el tema de que Irak era un país malvado. Incluso luego de la primera operación militar del año 91, salió la película El Rey León, que es una película anti-islámica. Tiene varios códigos anti-islámicos, incluso el león malo, Scar, es hecho a la figura y semejanza de Khomeini, quien era el líder de la revolución o el símbolo por excelencia de la revolución iraní y por ende del Islam. Todo esto, todas estas operaciones se vinieron aplicando a estos países. En el caso de Libia incluso, que sucedió lo mismo que están haciendo en Venezuela, sacaron de Libia el dinar libio. Todas las monedas de alta denominación las sacaron para generar un caos financiero, al igual que hicieron mala propaganda, operaciones psicológicas, operaciones de bloqueo. Lo mismo hicieron en Irak con el dinar iraquí. Extrajeron la moneda para causar todo una crisis financiera. Lo mismo hicieron en Venezuela, cuando nosotros eso lo denunciamos el año pasado acá. El compañero Mario Silva también lo vino denunciando a finales de año pasado, antes de que, o cuando estaba ya en plena operación el tema financiero, tumbar todas las redes financieras de pagos electrónicos, al igual que sacar la moneda, que es lo que se está viendo ahora. Nuevamente caemos en las garras de todas estas mafias internacionales que han buscado la forma de extraer la moneda. No solamente es por Colombia, por Norte de Santander. Para que tengamos una idea de qué es lo que viene, qué es lo que está pasando en Venezuela. A Venezuela se le ataca por los recursos económicos o digamos minerales que tiene en este momento bajo su suelo. Es decir, el coltán, Venezuela tiene 15 de los 17 minerales más importantes del mundo, entre ellos el coltán, el aluminio, el oro, diamantes, el cobre, que de hecho tenemos una de las reservas más grandes de cobre del planeta. Colombia no tiene cobre y Colombia exporta cobre. ¿Cómo lo exporta? ¿De dónde sale ese cobre? Cosas están pasando. Y lo exportan por Puerto Santander, no,
Santa Marta, por Puerto Santa Marta. Está saliendo, sí, es parte de un trabajo que venimos haciendo. Entonces, ahí está. De hecho, hoy en día no solamente es la reserva petrolera, que es la más grande del planeta, al igual que la reserva gasífera, sino ellos saben ya que en Venezuela hay un mineral estratégico que es el torio, o por sus siglas TH, que es el sustituto del uranio. Nosotros tenemos uranio también, de paso, también tenemos uranio. El uranio se encuentra localizado entre Zulia, Trujillo, Mérida, Táchira, Apure incluso. Pero tenemos también torio. Entonces tenemos el doble de reservas de energía, mayor a la faja petrolífera del Orinoco. O sea, tenemos suficiente combustible para alimentar al mundo entero. Y eso es lo que realmente está en juego. O sea, no son estos operadores políticos. O sea, son las grandes transnacionales, son los grandes grupos económicos, son más de digamos, estas 100 empresas que son, digamos, estos tejidos multinacionales que son los que realmente controlan el mundo. ¿Y qué han hecho estos holdings o estas empresas, que son más de 100, que hacen vida en Venezuela? Desacelerar la producción, llevarse el dinero, fuga de capitales. Mira, para poner un ejemplo, Pedro, el caso de Kimberly-Clark, bueno, Kimberly-Clark, Procter & Gamble, Mead Johnson, Johnson & Johnson, todas lo hicieron, pero vamos a hablar de uno, Kimberly-Clark. Se le venía otorgando $800.000 mensuales. Anoten esta cifra, $800.000 mensuales desde el año 2004 hasta el año 2012 para su producción. Acá nunca hubo desabastecimiento de papel higiénico, toallas sanitarias, los productos que principalmente elaboraba Kimberly-Clark. A partir del año 2013 hasta el año 2015 se le otorgó a Kimberly-Clark $8.900.000 mensuales. Y más bien cancelaron o bloquearon líneas de producción, desaceleraron la producción y al final terminaron fugándose con capital. Cosas están pasando a propósito de las investigaciones que viene haciendo Daniel. Miren, vamos a ir con un videito que está sonando bastante en las redes sociales y ya venimos con más de Zurda Conducta. Vamos al corte y ya regresamos. Amigo, buenas tardes. Por favor, ¿con el dueño del negocio? Soy yo. Ah, qué bueno. Mire, ¿cuánto tiempo tiene con este negocio? Más o menos 20 años. ¿Y usted sabía que a partir de la constituyente su negocio pasará a formar parte del Estado? Va a seguir usted con ese cuento. Llevan 17 años con el mismo cuento. Mire, fue su gente la que quemó este local porque yo trabajé cuando las guarimbas, porque soy un hombre de trabajo. Ah, ¿y quién me echó la mano? El gobierno. Así que llueve, truene, relampaguee. La constituyente bye. Ya vuelve.